¿Qué tal, Luciano? Buenas tardes para vos y la audiencia. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias por estos contactos, Fernando. Siempre que te convocamos estás dispuesto a charlar con nosotros, así que te lo queríamos agradecer. Decíamos, Fer, al respecto de esta situación, las implicancias que tiene en el paquete económico, ¿no? Y en la economía en general, si se me permite ir un poquito más allá, la aprobación de la ley bases y el comenzar a desandar, ¿no? En este terreno. Bueno, efectivamente, la ley bases y el paquete fiscal no son ni más ni menos que el plan de gobierno de Milei, ¿no es cierto? El Poder Ejecutivo envió ese proyecto de ley hace 6 meses al Congreso, finalmente luego de mucho tiempo fue aprobado, con muchas modificaciones, es cierto. La ley bases original contenía más de 90 títulos y terminaron aprobando 17 solamente, y algunos con modificaciones. Pero no deja de ser en términos institucionales una buena noticia que el presidente tenga su legislación aprobada, sus leyes aprobadas, porque entonces a partir de ahora deberá implementar su plan económico, su plan social y en términos generales todo lo que implica modificaciones de la ley bases. Claro. Todavía, digamos, el gobierno ha hecho una primera etapa, como lo manifestó el ministro de Economía el otro día en una conferencia de prensa, que fue tratar de ajustar las cuentas fiscales y tratar de reducir la inflación. El ajuste fiscal efectivamente lo hizo, eso es muy doloroso, Luciano, porque ha producido una recesión económica significativa, muchas actividades económicas están decreciendo o se están deteniendo y eso es complicado, y la inflación hemos visto cómo disminuyó desde el 25% del mes de diciembre al 4% del último mes. Claro. Pero la contracara es ese proceso recesivo, es una pérdida del poder adquisitivo de la moneda, de los ingresos, y eso genera obviamente una situación compleja de la economía. Se suma en estos últimos días que el mercado está como teniendo ciertas inquietudes o incertidumbres respecto de cómo sigue el programa económico de Milei. Es decir, esta primera etapa aparece como ya, digamos, agotada en términos de resultado, me refiero al déficit fiscal ya en cero y a la inflación cediendo, pero no muestra todavía Milei cómo sigue el programa económico, cómo se va a salir del cepo cambiario, cómo Argentina va a ir a un sendero de crecimiento económico y de desarrollo económico para revertir este proceso recesivo de la economía, y eso el mercado lo lee muy cruelmente, y bueno, hemos visto este movimiento del dólar, por ejemplo, en los últimos días, cómo se ha ido cambiando su tipo de cambio, su cotización, Claro. y bueno, cómo Sí. empiezan a haber ciertas preguntas respecto de cómo sigue el programa económico. Fernando, en anteriores oportunidades te he hecho la consulta y hemos jugado un poco con esta cuestión y no puedo dejar de hacerla ahora, ¿no? En este camino que estamos transitando hablo de puntualmente de lo que fue, de la aprobación de la ley bases hasta acá, hasta esta comunicación con vos. ¿Se puede hablar de términos de tiempo justamente metiéndonos en la coyuntura netamente económica para que esta sensibilidad, si se me permite el término del mercado, de la suba del dólar, se empiece a acomodar de una buena vez por todas o no? ¿Es muy pronto todavía? Bueno, dependerá de los anuncios de las medidas económicas. Vos fíjate que aprobada la ley bases, hay una conferencia de prensa el otro día del ministro Caputo, ministro de Economía, y de Santiago Auxilio, el presidente del Banco Central, que se esperaban anuncios en términos económicos, y la verdad que fue un anuncio muy técnico respecto de la deuda del Banco Central y cómo esta iba a ser traspasada al Tesoro Nacional. Eso en términos de la microeconomía, de la economía real, de la que nos afecta día a día a nosotros, a los comerciantes, a las pymes, a los asalariados, a los jubilados, poco tiene que ver, ¿no es cierto? Entonces apareció el anuncio como muy técnico y con gusto a poco. Entonces el mercado, fíjate que al otro día reacciona rápidamente, hay una reunión con los bancos, eso no gustó mucho y entonces empezaron a generar ciertos ruidos en la economía. Yo creo que hasta que el presidente Milei no exprese, no clarifique, explicite cuál es el modelo económico, el programa económico de aquí en adelante, más allá del ajuste fiscal y de haber reducido la inflación, bueno, tiene que decir cómo continúa el programa. Claro. No me parece que haya estado todavía debidamente explicitado. Entonces, los agentes económicos, las personas, todos quienes consumimos, quienes compramos, vendemos, quienes de alguna u otra manera actuamos dentro de la economía de un país,
tenemos ciertas incertidumbres. Ujú. Entonces, los inversores, sobre todo, que es lo que Argentina necesita, mucha inversión, eso nos observan todavía con cierto descreimiento, ¿no es cierto? Tal Falta cual. de confianza. Y eso es central para la economía de un país. Confianza y certidumbre. Eso me parece que todavía el presidente Milei no logró instalarlo, por lo menos en el mediano y largo plazo. Me quedo justamente con esas dos palabras que mencionabas sobre el final, ¿no? Confianza e incertidumbre, bueno, esos términos que un poco marcan la realidad de hoy. Fernando, te Exactamente. queremos agradecer, como siempre, por la predisposición para el contacto.